Le estamos dando la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes a este programa en el cual, haciendo uso de la palabra de Dios, compartimos un tema que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. En esta semana estaremos compartiendo una temática maravillosa titulada Hoy es el tiempo. En esta ocasión estaremos presentando el tema Vive en plenitud. Me gustaría, antes de abrir la palabra de Dios, poder tener unas palabras de oración. Hagámoslo ahora. Amante Padre Celestial, damos gracias por tu amor, por tus bondades. Suplicamos que podamos abrir hoy tu santa palabra y podamos entender el maravilloso mensaje que tienes para nosotros. Y que la vida que estamos viviendo como una oportunidad para prepararnos a tu encuentro pueda ser una vida plena, lleno de gozo, paz y eterna felicidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora participamos de la lectura de Segunda de Corintios. Les invito a acompañarme. Los que tienen Biblia pueden buscar Segunda de Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 2. Allí leemos: Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este pasaje de la Biblia nos está hablando que tenemos que aprovechar la gracia de Dios, la bendición de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios nos ofrece para hacer de este día nuestra mejor experiencia. Hoy, sinceramente, tenemos que ajustar cada una de nuestras funciones, tenemos que reajustar cada uno de nuestros planes para que en cada uno de ellos pueda estar presente Dios y que podamos pedirle que en todos ellos se cumpla su santa, divina y buena voluntad. Pues hoy, en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos de dar pasos firmes, pasos seguros, pasos certeros que nos lleven a nosotros a un bienestar espiritual, pero también que nos permitan hacer de esta vida que estamos teniendo algo más llevadero. Vamos a continuar este estudio diciendo que vivir en plenitud incluye recibir la gracia de Dios, y estamos seguros que recibimos esa gracia cuando disfrutamos su perdón. Y el perdón de Dios es el mayor regalo que Dios nos puede dar. Mire que Jesucristo es importante, pero si Jesucristo viene y no muere en nuestro lugar, no ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario, entonces no pudiera hablarnos de perdón, porque justamente el perdón ocurre porque Él dio su vida por nosotros de una manera especial. Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos hace una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Como que este pasaje describe nuestra condición. Nos compara nuestro estado muchas veces a algo que no podemos negar, algo que podemos comprobar en el mundo natural. El leopardo está lleno de manchas por su cuerpo. No es que uno tenga que irle a pintar las manchas, ya por su naturaleza viene y responde a todo un factor de genoma condicionado y vemos que salen sus manchas. Asimismo, dice, hay un mal que no hacemos a los demás, sino que nos lo hacemos a nosotros mismos. Y esto es importante, porque como dice allí, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y hay veces que decimos, yo tengo una vida correcta, no le hago mal a nadie, pero tenemos que tener cuidado. Y justamente el tono de esta predicación es para que nosotros podamos mirarnos retrospectivamente y podamos evaluar cómo estamos nosotros habituando, cómo estamos nosotros actuando en nuestro vivir a diario, en nuestra experiencia cristiana. Porque nos dice aquí, hay un mal
que no hacemos a los demás, pero que sí nos hacemos a nosotros mismos. Y esto es importante. ¿Qué mal será este? Bueno, nos negamos el perdón de Dios. Una persona que se niega el perdón de Dios es una persona que se está condenando al fracaso, que se está embarcando en un viaje de dolor y sufrimiento, que aunque en este momento no esté haciendo mella sobre nosotros de una manera exagerada, muy pronto nos mostrará que estamos más lejos de donde queríamos estar y que hemos ido más allá de donde pensábamos nosotros permitirlo. Por eso hoy tenemos que ver cuáles son dos aspectos en los cuales esto pudiera estar fallando. En primer lugar, nosotros no aceptamos el perdón de Dios cuando no reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad. Y para vivir en plenitud tenemos que ser realistas. Tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que saber con qué contamos. Y al mismo tiempo tenemos que ser ¿qué? Responsables para aceptar el perdón de Dios, porque es la solución a este problema de hastío existencial que muchas veces nos invade. Vamos a ver que no reconociendo nuestra condición y necesidad es un factor muy importante para que no recibamos el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es igual a la paz. Por tanto, necesitamos esa paz. Jeremías capítulo 2, verso 22 registra: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, que vemos que hay un problema que nosotros no podemos resolver, pero que necesitamos que esté resuelto. Y es el problema de estar en paz con Dios y con los hombres. Es el problema que tenemos de síndrome de culpabilidad. Es ese peso que está muchas veces sobre nuestra conciencia, de saber que no hicimos todo lo mejor que podíamos hacer. Porque aunque el ser humano por naturaleza es pecaminoso y muchas veces hace cosas malas, en lo más profundo de nuestro corazón, allí en nuestro interior, está el deseo de hacer las cosas bien. Porque es que donde quiere impreso el sello de Dios está. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y aunque esta imagen de Dios y esta semejanza suya ahora está manchada en nuestra vida, en nuestra naturaleza, debido al pecado, podemos ver que existe aquí un reconocimiento maravilloso del anhelo que tenemos nosotros de ser personas buenas, de ser personas correctas. Y justamente esta es la obra que hace el perdón de Dios en nosotros. Es allí cuando recibimos el perdón de Dios que podemos vivir a plenitud, vivir creyendo y confiando en la vida eterna que Dios nos ha prometido y que ya hoy podemos estar disfrutando. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra, su Biblia, no está en nosotros. Yo no creo que ninguno de los que estamos escuchando acá queramos decirle: Dios, tú eres mentiroso. Pero lo cierto es que si hoy nosotros no reconocemos que necesitamos del perdón de Dios porque pecamos consciente e inconscientemente, entonces le estamos diciendo que es mentiroso. Nosotros necesitamos hoy reconocer nuestra necesidad. Como el leopardo no puede mudar sus manchas, así tampoco nosotros con nuestra naturaleza humana podemos vivir de manera segura si no estamos en comunión con Dios. Hoy necesitamos sentir que la gracia de Cristo nos está alcanzando. Ahora, debiéramos de preguntarnos, ¿qué es el pecado? Porque hay personas que no saben lo que es pecado. Algunas personas creemos que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero me gustaría más complementar este concepto con el concepto bíblico de lo que es pecado. Por eso vamos a ver que el Primera de Juan capítulo 3 verso 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De manera que saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Actuar de una manera incorrecta es pecado. Pero no aceptar la ley de Dios y violarla arbitrariamente, eso es pecado. Por tanto, hoy debemos nosotros de conocer cuál es la voluntad de Dios expresada en su ley.
La ley de Dios no es más que la voluntad de Dios para nosotros. La forma que Dios tiene de mantener una sintonía entre su imagen y la semejanza que quiso poner de su carácter en nosotros. Y qué lindo que nosotros hoy le representemos dignamente. La ley de Dios está dada, y la vamos a ver en el resto de la semana, con el propósito de que nosotros podamos ver qué tipo de manchas hay en nuestra vida que nos llevan a la necesidad de aceptar a Cristo Jesús. Y Jesucristo entonces se encarga de quitar esas manchas a través de su perdón. Por eso vamos a ver Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No es que otra persona nos engañe, sino que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Cuando otras personas nos engañan, nosotros nos sentimos mal y tratamos de buscar una situación para controlar ese hecho. Pero es que cuando nos engañamos a nosotros mismos no nos damos cuenta y eso nos hace mal. Por eso dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Decimos amén? Amén. Amén quiere decir que así sea. Qué lindo que hoy nosotros les podamos estar confesando nuestros pecados, no a un ser humano, no a una persona, sino a Dios. Que nosotros podamos ir en oración a la presencia de Dios en plena certidumbre de fe y podamos decirle cómo nos sentimos. Y también podamos expresarle cómo estuvimos viviendo y cuán mal nos ha ido, pero también cuán bien queremos que nos vaya con Él y qué esperamos de Él. Y va a ser maravilloso comprender que Dios no nos va a juzgar, sino que nos va a escuchar. El hombre juzga, pero Dios escucha. Y cuando Dios escucha y ve que hay sinceridad en tu corazón, automáticamente te da el perdón. Por eso hay valía en el escrito de la palabra de Dios, un escrito inspirado que es luz para nosotros y paz para nuestra alma. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el que confiesa su pecado a Dios y se aparta del pecado, alcanza la paz, alcanza la gracia, alcanza la misericordia. La misericordia no es más que la justicia de Dios correctamente aplicada. Hay una ley que nos condena, pero hay un Cristo que nos salva. La ley nos dice que tenemos que morir, pero la justicia de Cristo nos dice que nos podemos salvar. Y qué lindo es que hoy nosotros por la fe estemos aceptando el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús que nos da a nosotros la oportunidad de resarcir lo malo que hemos hecho. Hay cosas que no podemos cambiar, pero qué lindo es que el perdón nos da la oportunidad de crear una nueva historia, de enterrar, de sepultar el pasado y de tener una vida plena en Cristo Jesús. Aun cuando las personas nos critiquen, aun cuando las personas nos señalen, porque Dios perdona y olvida, pero las personas no. Las personas te dicen, te perdono, y después, cuando tienen una nueva dificultad, te sacan todo. Y Dios no hace eso. Dios dice, no me acordaré más de ellos. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Qué lindo que nosotros podamos venir a Dios con esa certeza, que ahora Dios nos está escuchando, que ahora Dios está con sus brazos abiertos, que ahora Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él para poder darnos su perdón. Hoy podemos leer con gozo Salmos capítulo 32, versículo 3. Y dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero no dice siempre estuvieron así, sino mientras yo callé. No debemos estar callados, tenemos que ir a Dios y decirle cómo estamos.
Con frecuencia nuestros problemas se empeoran porque vamos y nos quejamos ante personas que no nos pueden ayudar ni nos quieren ayudar. Pero qué lindo es que hoy podemos ir a Dios, podemos decirle a Dios cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos ocupa, qué nos preocupa, y podemos sentir que Dios nos escucha y que ahí está la paz. Hoy vamos a Él, como dice aquí el versículo 4, que se envejecieron nuestros huesos en nuestro gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, hay veces que parece que no queda hueso sano, que no está nada bien, que todo sale mal. Nos sentimos mal y no sabemos ni por qué. Sentimos que todo el mundo nos cae encima. Y es en ese momento cuando más necesitamos ir a Dios y expresarle cómo nos sentimos. Y es lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y mire cómo concluye. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo es saber que hoy podemos ir a Jesús tal y como estamos. A veces que la persona se dice a sí misma, no, yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no soy digno de ir a la Biblia, yo no soy digno de ir a la presencia de Dios como estoy. Pero es que justamente tenemos que ir a Él como estamos. Y Él se va a encargar de cambiar nuestro corazón. Cuando nosotros queremos cambiarnos a nosotros mismos, muchas veces cambiamos lo exterior. Nuestra forma de vestir, nuestra forma quizás de caminar o hacer las cosas. Pero el cambio duradero es aquel que comienza adentro. Y allá el corazón, allá el pensamiento, allá nuestra mente, allá nuestro carácter, quien único puede entrar es el Espíritu Santo. Quien único puede entrar es Dios que nos creó. Y necesitamos que Dios entre allá y que empiece a hacer ese cambio auténtico, un cambio real, un cambio verdadero, un cambio duradero que sea para toda la eternidad. Hoy damos gracias a Dios porque tenemos esta linda oportunidad de poder decir como el salmista, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es ese pecado por ahí que no nos da un sueño tranquilo? ¿Cuál es ese pecado que nosotros estamos tratando de ocultar y que ya no lo podemos ocultar? Mientras el mundo te busque para condenarte y el pecado vaya atrás de ti para acusarte, qué lindo es ver que Cristo Jesús te busca, pero para librarte del pecado. No sigas huyendo más, no corras más del pecado, no corras más de Dios, sino corre hacia Dios. Y cuando llegues a Dios, Él te va a perdonar y el mismo diablo no te podrá señalar. Porque ahora, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Necesitamos que Cristo Jesús nos dé a nosotros esa certeza. Pero para eso tenemos que ir a Él, que venir a Él y decirle, Señor, gracias por este lindo ofrecimiento que me das de poder vivir en plenitud, de poder librarme de estas manchas de carácter, de poder librarme de este sentimiento de culpabilidad. Hoy los científicos, las personas estudiadas, no aceptan que el pecado existe. Ellos lo que aceptan es que existe un sentimiento de culpa, pero es justamente esa culpa que tiene a todos los hospitales prácticamente llenos. Porque las personas muchas veces están llenas de un complejo, de un sentimiento de hastío existencial que no los deja incorporarse a la familia, al matrimonio, al trabajo, al estudio de una manera plena y satisfactoria. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros hoy al darnos el perdón y ver que nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Nos negamos el perdón de Dios de otra manera. Cuando nosotros rechazamos ese ofrecimiento que Dios hace de ayudarnos debido a la arrogancia y al orgullo humano. Por tanto, hoy necesitamos librarnos del orgullo. Hoy necesitamos librarnos de la arrogancia. Porque hay veces que pensamos que nosotros somos buenos. Y debiéramos de tener presente que cierto personaje se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bueno haré para tener la vida eterna? Y Jesús
le dijo, no me llames bueno, porque bueno hay uno solo y es mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Sabemos que estamos tratando de mejorar, de hacer las cosas bien, pero eso nunca será suficiente. ¿Cuándo sabemos que es suficiente? Cuando vivimos con Cristo Jesús. Cuando le decimos, Señor, aquí está nuestra vida y queremos que tú llegues y nos digas cómo vivir, cómo movernos, cómo conducirnos de una manera apropiada. Por tanto y demás, esto es así. Solamente cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18, se nos hace una invitación maravillosa. Una invitación que a través de toda la historia ha estado llevando oportunidad y esperanza a cada una de las personas que la escucharon. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos sabemos que el carmesí es rojo. Pero qué lindo es que no importa cuán rojos sean los pecados, Dios lo puede convertir como blanca lana. Isaías capítulo 43, versículo 25. Mire qué clase de firmeza nos da y qué seguridad nos da la palabra de Dios cuando dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Y cuando Dios dice que no se acordará de nuestros pecados, no se acordará de nuestros pecados. Sabemos que un impedimento para que nosotros podamos estar listos al encuentro de Jesucristo, un impedimento para entrar al reino de los cielos será nuestro pecado. Pero te quiero decir hoy, los pecados que lleves a Cristo Jesús, que los confiese, y los pecados que Él te perdone, nunca serán un impedimento para entrar al reino de los cielos. Por eso debemos de cuidarnos de aquellos que nosotros no le hemos comunicado a Él. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios lo sabe todo, tenemos que decirle cuál ha sido nuestro pecado y en qué nos hemos equivocado? Porque nosotros mismos tenemos que darnos cuenta qué estuvo mal en nosotros, qué es lo que está mal en nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal para poder salir de ahí, para podernos levantar, para poder evitar eso? Porque como habíamos visto, dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y estamos hablando de la salvación. Perdón es igual a salvación. ¿Qué pasa? Dios no nos puede salvar en nuestros pecados. Dios nos salva de nuestros pecados. Es decir, la oportunidad que Dios me da es de sacarme del pecado. No que yo me quede en el pecado. Y eso es importante. Hay veces que sabemos lo que está mal, pero lo seguimos practicando. No, el perdón de Dios te capacita para no hacerlo más. Y hay una diferencia entre hacer lo malo y practicar la maldad. La práctica de la maldad es aquella persona que sabe que eso está mal y lo sigue haciendo. Y hacer lo malo es cuando nosotros por hierro, por naturaleza, por costumbre, algo nos sale mal. Qué lindo es que nosotros estemos hoy viviendo esa lucha, lidiando esa lucha contra lo malo, pero no solo, sino con la gracia de Cristo Jesús, para que usted vea que cuando aceptamos la victoria de Cristo Jesús, entonces ahora llega el momento que el pecado, ese pecado, entre comillas, delicioso, gustoso, que aparentemente era bueno, pero que nos hacía tanto mal, entonces ahora vemos que ya no tiene tanta atracción, que ya no nos agrada hacer y practicar lo malo, porque ahora nos agrada vivir y hacer la voluntad de Dios. Ahora, el gozo que sentimos por no hacer lo malo es mayor que el gozo que teníamos por hacer lo que queríamos. Qué lindo que hoy tú y yo podamos estar creciendo en esa gracia preciosa de Cristo Jesús. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es difícil abandonar ese vicio, es difícil luchar contra ese hábito, es difícil luchar contra nuestra costumbre. Pero qué lindo es saber que en Cristo Jesús sí se puede. Mucho más cuando hemos visto que Él obra y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eso es importante. Saber que ahora nuestra vida le pertenece a Dios y que podemos nosotros entonces vivir la vida cristiana. Es maravilloso ver lo que nos dice a nosotros Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y necesitamos esos tiempos, no tiempos, que no sea solamente un día de paz, sino que sean muchos días de paz. De hecho, no una parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida llena de paz, porque ahora nosotros nos arrepentimos. Existe lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. El remordimiento nos lleva a nosotros a golpearnos a nosotros mismos y a condenarnos a nosotros mismos, pero sin esperanza. Nos sentimos mal por lo que hemos hecho, pero viendo que no lo podemos cambiar, entonces ahora muchos atentan contra su vida. Muchos ahora atentan contra su salvación porque dicen, y Dios tampoco me puede perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que Dios puede o no puede? Si Dios te está diciendo que te puedes perdonar, te puede perdonar. De hecho, hay un solo pecado que Dios no perdona. ¿Sabes cuál es? Aquel pecado que nosotros no confesamos. ¿Sabes cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando rechazamos abiertamente el poder y el ofrecimiento que Dios nos hace de perdonar nuestras faltas, de limpiarnos de toda maldad. Por eso hoy, qué lindo está aquí que dice arrepentíos y convertíos. Conversión quiere decir cambio. No podemos seguir con nuestra naturaleza pecaminosa que nos ata a este mundo. Ahora necesitamos aceptar la naturaleza divina, que de una forma maravillosa, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, esa naturaleza nos es a nosotros imputada. Es decir, ahora podemos vivir por fe, pensando como Jesús. Y así como Jesús venció el pecado, nosotros también podemos vencer en este presente y podemos continuar venciendo. Y necesitamos disfrutar el gozo de la victoria. Necesitamos disfrutar el gozo de la salvación. Necesitamos sentir que tenemos una nueva oportunidad, que aunque el mundo nos la niegue, Dios nos la da. Eso es importante. ¿Quieres hoy decirle, Señor, yo quiero vivir una nueva oportunidad? Muy bien. Hoy yo también me siento contento de saber que juntos podemos disfrutar el perdón de Dios. Como dice acá Hechos capítulo 3, verso 20. Y dice allí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es decir, que ya la venida de Cristo Jesús ha sido anunciada. Juan capítulo 14, 1 al 3, vemos que dice, no se turbe tu corazón, no tenga miedo. Voy a preparar lugar y así como voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también tú puedas estar. Qué lindo es que todos nosotros hoy tenemos una linda invitación. ¿Por qué tenemos que vivir disfrutando el perdón de Dios? Porque solamente los perdonados por Dios podrán entrar al reino de los cielos y podremos vivir con Él por toda la eternidad. Hoy es importante lo que dice aquí este versículo. Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que toda la historia sabe que Jesús vino al mundo. Jesús es el centro de la vida, pero también Jesús es el centro de la historia. Cuando Jesús vino, todos pudieron contemplar eso. Se marcó un antes y un después. Jesús realmente vino a mostrar que sí hay esperanza en Dios y que sí podemos entregarle todo lo que tenemos, todo cuanto somos, todo cuanto representamos a Él. Y es ahí justamente cuando Él va a quitar lo que sobra y va a poner lo que falta. Hoy necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para hacer de Jesús nuestra mayor esperanza. Hoy necesitamos nosotros recibir el perdón de Dios. Que recibir el perdón de Dios es igual a disfrutar de su gracia. Es igual a experimentar la salvación. Es igual a vivir una vida plena. ¿Cuántos queremos entregarle hoy nuestra vida a Jesús? ¿Cuánto queremos aceptar su santa palabra como el bálsamo y el consuelo para nuestra vida? ¿Sí? Si es así, me gustaría tener unas palabras de oración pidiéndole a Dios que se cumpla en nosotros su santa, divina y buena voluntad. Y que muy pronto cuando Él venga, nosotros podamos ir a orar con Él por toda la eternidad. ¿Oramos?
Amante Padre Celestial, gracias por esta linda oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu voz al estudiar tu palabra. Queremos decirte, Señor, que mucho hemos pecado. Hay tantos pecados en nuestra vida que ni siquiera nos acordamos de todos. Pero queremos, Señor, que tú sabes cuáles son cada uno de ellos, tú nos perdones y que nosotros podamos tener un arrepentimiento genuino para que podamos recibir de ti la capacitación para abandonar esa vida de pecado y para vivir creciendo en tu servicio. Gracias porque nos das paz al corazón, gracias porque hoy nos llenas de confianza y gracias porque nos das esta linda semana para compartir de estos temas tan importantes a través del estudio de tu palabra. Permite que esta decisión que estamos tomando hoy sea una decisión de vida para vida y que sea desde ahora y por la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.